Nadie imagina que la persona a la que entregaste tu vida, a la que protegiste de todo daño, sea precisamente quien más te lastime. Nadie está preparado para recibir una humillación frente a toda la familia, menos aún cuando quien te empuja y te llama vieja escandalosa es tu propio hijo. Mi nombre es Clara. Tengo 72 años y creí haberlo vivido todo, pero nada, absolutamente nada, pudo prepararme para ese instante en el que mi dignidad quedó pisoteada delante de quienes decían amarme, la sala llena, mis nietos observando, mis hermanos callados, mi nuera sonriendo con ironía, y yo en el suelo, sintiendo cómo la vergüenza quemaba más que el dolor físico. Pero lo peor no fue la humillación, lo peor fue el silencio de todos los presentes. Ese silencio que aprueba, que consiente, que dice más que 1000 palabras. Nadie me defendió, nadie se levantó para ofrecerme su mano, nadie miró a mi hijo para decirle que eso no se le hace a una madre. Aquella noche, mientras lloraba a solas en la habitación que construí con años de esfuerzo, tomé una decisión que nadie esperaba. Una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Porque lo que mi hijo, mi nuera y el resto de la familia olvidaron por completo fue que aquella casa donde se burlaron de mí, donde me humillaron y donde creían que podían pisarme sin consecuencias, era mía. Yo pagué cada ladrillo con sacrificios que ellos jamás conocieron. Si estás escuchando esta historia, prepárate. Porque lo que voy a contarte no es solo cómo una madre recuperó su dignidad, sino cómo les enseñó a todos que nunca debes subestimar a quien parece débil. Especialmente si esa persona tiene en sus manos el poder de dejarte sin nada. Escucha hasta el final porque esta es mi historia y hoy finalmente estoy lista para contarla. Cuando una mujer se convierte en madre, hay una parte de ella que deja de existir para siempre. Esa parte que alguna vez soñó con viajar, con bailar hasta el amanecer, con comprarse vestidos caros solo porque sí. Todo eso se guarda en una caja invisible. Y en su lugar nace una fuerza imparable. Una fuerza que cocina aunque esté enferma, que trabaja aunque le duelan los huesos, que defiende aunque tenga miedo. Eso fui yo. Durante más de 40 años me dediqué a mi familia. Primero a mi esposo, Ernesto, y luego a nuestros 3 hijos, Julián, Marcela y el menor Damián. De todos, Damián fue siempre el más apegado a mí. Era sensible, lloraba con facilidad, me buscaba cuando tenía miedo o no entendía algo del mundo. Yo era su refugio, su lugar seguro. Y por eso cuando crecí y envejecí, jamás imaginé que sería él quien me negaría precisamente eso: refugio, respeto, amor. Mi esposo murió cuando yo tenía 63 años. Fue un infarto fulminante mientras dormía, y aunque su partida me rompió por dentro, no me permití caer. No podía. Aún tenía responsabilidades, aún tenía familia. Damián ya vivía con su esposa, Lucía, y tenían una niña pequeña, Renata, mi nieta adorada. Los primeros meses después de la muerte de Ernesto fueron grises, silenciosos. Me dolía el cuerpo de tanto llorar en secreto, hasta que un día Damián vino a visitarme con su típica sonrisa tierna y me dijo: «Mamá, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros? No tiene sentido que estés sola en esta casa enorme. Con nosotros estarás acompañada y Renata te necesita cerca». Yo dudé, no porque no quisiera estar con ellos, sino porque esa casa, aunque llena de recuerdos, había sido mi mundo. Cada rincón tenía algo de Ernesto, pero acepté, porque pensé que sería una forma de empezar de nuevo, porque creí que, después de darles tanto, ellos querrían darme al menos un poco de paz. Al principio, todo parecía bien. Me instalé en un cuarto pequeño al fondo de la casa. Lucía, aunque algo fría, era educada. Renata corría a abrazarme cada mañana. Y Damián me decía que estaba feliz de tenerme cerca. Pero con el tiempo, las grietas comenzaron a aparecer. Primero fueron los comentarios disfrazados de broma. «Mamá, ya nos contaste esa historia 3 veces, ja, ja».
Lucía dice que hablas muy alto y la despiertas. ¿Podrías bajar un poco la voz? Después vinieron los suspiros cuando entraba en la cocina, las miradas entre ellos cuando me sentaba a ver televisión, las risitas de Renata, que empezaba a repetir frases que escuchaba de sus padres sin entender el peso que llevaban. Mi abuela grita como loca, decía, y todos reían. No era odio, era algo peor, desprecio silencioso, esa sensación de que estorbás, de que molestás, de que estás ocupando un lugar que ya no te pertenece. Una tarde, escuché sin querer una conversación entre ellos. Yo estaba en el pasillo y ellos en la sala. No sé cuánto más podrá quedarse, decía Lucía. Renata necesita su espacio y tu madre no para de hablar. Me altera los nervios. Lo sé, respondió Damián, pero es mi madre. No puedo echarla así nomás, como si yo fuera un mueble viejo. Esa noche no dormí. Me levanté, preparé café y me senté sola en la terraza. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo distinto a la tristeza. Sentí rabia, porque yo les di todo. Les cociné, los vestí, les limpié los vómitos, los consolé, los eduqué, los protegí. Y ahora era un estorbo, una vieja escandalosa. Pero lo que ellos no sabían, o tal vez habían olvidado, era que la casa en la que vivían estaba a mi nombre. Ernesto y yo la compramos con esfuerzo, y aunque la dejé en sus manos por amor, nunca hice la transferencia legal. Porque en el fondo, algo en mí sabía que debía guardarme una última carta. Y aquella noche, sentada en esa terraza, entendí que esa carta tendría que ser jugada muy pronto. Mi cumpleaños número 72 se acercaba, y aunque no suelo dar importancia a las fechas, esta vez lo sentí distinto. Tal vez porque presentía que algo iba a pasar, que algo ya estaba rompiéndose por dentro. Una semana antes, Lucía se acercó a mí con su tono de voz siempre diplomático, casi como si hablara con una empleada. Vamos a hacer una cena especial en casa el sábado. Invitamos a tu familia, tus hermanos, tus sobrinos, todos. Así celebramos tu cumpleaños. ¿Te parece? Asentí con una sonrisa. No por ilusión, sino porque era mejor no discutir. Pero dentro de mí algo se removió, una mezcla entre desconfianza y resignación. ¿Puedo invitar a mis amigas del taller de costura?, pregunté. No creo que sea necesario, respondió Lucía enseguida. Será algo íntimo, solo familia directa, como si yo no tuviera derecho a elegir a quién llamar para celebrar mi propia vida. Esa semana fue larga. Me dediqué a preparar algunos postres caseros, a limpiar mi ropa más bonita, a ordenar los álbumes de fotos por si algún nieto curioso quería escuchar historias. Sí, aún esperaba algún gesto de cariño genuino. Una parte de mí seguía creyendo que, tal vez, me verían con los ojos que yo usé toda la vida para verlos. El sábado llegó con sol radiante. La casa olía a comida cara, de esas que se encargan por teléfono y llegan en cajas con moños. La decoración era elegante. Todo estaba perfectamente organizado. Menos yo. ¿Quieres ponerte ese vestido rojo, mamá?, preguntó Damián mientras se anudaba la corbata. Ese que usabas en las fiestas. Te queda bien. Le sonreí, sin mencionar que ese vestido rojo no me entraba desde hacía años y que él lo sabía. Pero claro, era más fácil sugerir lo imposible que ofrecer una opción real. Lucía me asignó una silla en la punta de la mesa. No al centro. No junto a los nietos. No junto a mi hijo. En la punta, como un adorno. Uno a uno los invitados fueron llegando. Mis hermanos, Eduardo y Teresa, mis sobrinos, mi cuñada Silvia, todos con regalos pequeños, besos rápidos y palabras vacías. «Qué bien te ves, Clara. 72, pero no los aparentas. Siempre tan energética, ¿verdad?». Pero nadie preguntó cómo me sentía.
Nadie mencionó a Ernesto. Nadie preguntó si dormía bien, si me dolían los huesos, si necesitaba algo. La cena avanzó entre risas, anécdotas y brindis donde mi nombre era mencionado apenas como pretexto. Hasta que llegó ese momento, ese pequeño detalle que lo cambió todo. Mi nieta Renata estaba contando algo del colegio, una historia simple, inocente, pero con gracia. Cuando terminó, yo quise agregar una anécdota mía, algo parecido que me pasó cuando era niña. Algo para hacerla reír, para conectar. Y lo hice. Hablé. Con voz clara, con emoción, con ganas de que me escucharan. Conté cómo en mi escuela, en 1958, nos hacían formar en fila para cantar el himno cada mañana. Y una vez me puse tan nerviosa que me caí del banco frente a todo el salón. Renata se rió con fuerza. Yo también. Fue un momento tierno, sincero. Pero entonces escuché un susurro entre risas forzadas. «Ahí va otra vez con sus historias de vieja», dijo Lucía, creyendo que no la oía. Y antes de que pudiera responder, Damián se levantó de su silla, con gesto impaciente. «Mamá, por favor, ¿siempre tienes que hablar tan fuerte? Estás gritando otra vez». Me congelé. Las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas cayeron sobre mí. Solo estaba contando algo, murmuré confundida. «Pero no estás en un teatro», gritó, y sin pensarlo, sin frenar, me empujó con su mano en el hombro. No con violencia brutal, no como una agresión de esas que dejan moretones, pero sí con el desprecio suficiente para hacerme tambalear hacia atrás. Tropecé con la esquina de la silla, mi plato casi cae al suelo, y en ese instante todos rieron. Mis hermanos bajaron la vista. Lucía se tapó la boca fingiendo sorpresa, pero sin levantarse. Renata se rió también, nerviosa, sin saber si era juego o burla. Y yo me quedé ahí, de pie, sintiendo que algo dentro de mí se había quebrado. Damián volvió a su silla como si nada. «Siempre tan dramática», susurró, y fue ahí, justo ahí, cuando sentí una certeza absoluta. Ese ya no era mi lugar. No recuerdo qué se dijo después. Sé que la cena continuó, que alguien propuso un brindis, que mi hermano Eduardo contó un chiste para romper el hielo, que Lucía pidió música baja en el fondo para relajar el ambiente. Pero para mí todo se volvió eco. Un zumbido sordo detrás de mis pensamientos. Yo solo podía pensar en sus manos, en las manos que un día sostuve cuando aprendí a caminar, en las manos que un día limpié después de una caída en la bicicleta, las mismas manos que ahora me empujaban, como si fuera una intrusa en mi propia vida. No lloré, al menos no ahí. Me senté con la espalda recta, las manos juntas sobre mi regazo, y mientras el murmullo social se recomponía lentamente, yo juré en silencio que esa sería la última vez, la última risa a mi costa, la última humillación pública, la última vez que me trataban como si yo no valiera nada. Esperé con dignidad que terminaran el postre. Sonreí cuando Renata me dio un dibujo mal recortado con un corazón y una firma desordenada. Le dije que era el mejor regalo del mundo y lo guardé en mi bolsillo como un escudo, porque sabía que más adelante, cuando todo se rompiera, yo necesitaría recordar que aún existía algo puro, algo por lo cual resistir. Al terminar la noche, Lucía me deseó buenas noches con su voz empalagosa. Fue una linda velada, ¿verdad? Todos se veían felices. No respondí, no por falta de palabras, sino porque a veces el silencio es el primer ladrillo de una muralla. Esa madrugada no dormí. Me senté en la cama con el dibujo de Renata en las manos, acariciando el papel como si pudiera absorber algo de inocencia desde allí. Y entonces abrí el viejo cajón de la cómoda. Allí donde guardaba los papeles importantes, los recuerdos de Ernesto, las copias del título de propiedad y el testamento. Sí, tenía uno, hecho en secreto años atrás,
cuando mi salud había empezado a flaquear. Había nombrado a Damián como heredero de la casa. Creí que era lo justo. Creí que cuidaría de mí hasta el final. Pero esa versión de él ya no existía, si es que alguna vez existió. Tomé una lapicera, hice una lista, no de venganzas, no de castigos, sino de realidades, de lo que había hecho por cada uno, de lo que había soportado en silencio, de las veces que me callé para no herir, mientras ellos me herían sin dudar, y entonces tomé una decisión. No los iba a enfrentar con gritos. No iba a pedir disculpas por haber existido demasiado fuerte, demasiado viva, demasiado habladora. Lo único que iba a hacer era marcharme. Pero no con las manos vacías, no con la cabeza gacha. Iba a irme con todo lo que me correspondía, porque sí, la casa era mía. Legalmente, moralmente, históricamente. Y si ellos no sabían valorarme, que supieran lo que se siente vivir sin mí, sin mis cuidados, sin mi comida, sin mi paciencia y sobre todo, sin mi nombre firmado en sus papeles. Al día siguiente, la casa amaneció en calma, esa clase de calma que no nace de la paz, sino del olvido. Nadie mencionó lo ocurrido la noche anterior. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie se acercó a pedirme disculpas. Lucía organizaba la cocina como si nada. Damián se preparaba para ir al trabajo, ajustándose la corbata frente al espejo. Renata cantaba en voz baja mientras desayunaba, completamente ajena a la tensión flotando en el aire. Y yo observaba. Cada gesto, cada silencio, cada sonrisa indiferente. Ya no sentía rabia. Sentía claridad, una lucidez que solo llega después de romperse. Cuando ya no hay nada que temer, solo cosas que hacer. Esa mañana, mientras ellos se distraían con sus rutinas, caminé hasta una vieja caja que guardaba en el armario. Allí, entre papeles y libretas antiguas, estaban los documentos originales de la casa, la escritura firmada por Ernesto y por mí, sellada ante notario, con fecha de hace más de 30 años. La propiedad estaba a mi nombre, solo al mío. La casa era mía. Y con eso bastaba. Guardé los papeles en una carpeta con cierre y la deslicé dentro de mi bolso. Nadie notó nada. Estaban demasiado ocupados con sus vidas, como siempre. Luego fui hasta la biblioteca del barrio. Allí había una pequeña oficina legal que ofrecía asesoramiento gratuito a adultos mayores. Ya me habían ayudado una vez cuando tuve que hacer un trámite de pensión. Les expliqué mi situación con voz serena, sin lágrimas, solo los hechos. Quiero actualizar mi testamento, dije, y necesito asesoría para vender una propiedad. La abogada, una mujer joven de mirada firme, me escuchó con atención. ¿Está segura, señora Clara? Estoy más segura que nunca, respondí. Ya no quiero que el lugar donde vivo se sienta como una jaula. Ella asintió, me ofreció café y me ayudó a comenzar. Firmamos los primeros papeles, iniciamos la revisión del título de propiedad y abrí una nueva cuenta bancaria a mi nombre, una que ellos no conocían. Cuando regresé a casa, el ambiente seguía igual, superficialmente cordial, emocionalmente hueco. Lucía me informó que el fin de semana llevarían a Renata a una excursión escolar, que si necesitaba algo, me quedaba sola. Yo asentí con una sonrisa. Disfruten, dije. Yo estaré bien, y lo estuve. Por primera vez en mucho tiempo, estuve realmente bien. Ese sábado por la mañana, con la casa vacía, empaqué mis cosas con calma. No eran muchas. Algunas mudas de ropa, mis libros favoritos, fotos de Ernesto, el dibujo de Renata y los documentos que ahora protegía como si fueran oro. No dejé cartas, no dejé explicaciones, porque el que quiere entender ya entendió hace rato, y el que no quiere ver no va a ver nunca. Tomé un taxi. Me fui a casa de Teresa, mi hermana, quien había empezado a notar cosas raras desde hacía meses.
Ella me recibió con los brazos abiertos, sin preguntas invasivas, sin juicio. «Ya era hora, Clara», susurró mientras me abrazaba. «Pensé que nunca ibas a irte de esa casa». «Yo también lo pensé», respondí. «Pero a veces el amor propio llega tarde, aunque por suerte llega». La primera noche fuera de esa casa, dormí como no lo hacía desde hacía años. No por comodidad. El colchón de la habitación de invitados en casa de Teresa era duro y chirriaba cada vez que me movía, sino por algo más profundo. Paz. Por fin, silencio sin miedo, sin pasos que se acercan, sin susurros desde la cocina, sin esas miradas que te atraviesan como si estorbaras por existir. Teresa no me hizo preguntas innecesarias. Solo me dijo que me quedara el tiempo que quisiera, que la habitación era mía y que tenía todo su apoyo. «Los hijos a veces se creen dueños de la historia», me dijo mientras compartíamos un café, «pero se olvidan de quién la empezó a escribir». Al día siguiente volví a la oficina legal. La venta de la casa ya estaba en marcha. La escribana me explicó que todo estaba en regla y que con suerte, en 3 semanas tendríamos una oferta concreta. Le pedí que no avisara a nadie hasta que todo estuviera firmado. Quería que ellos se enteraran cuando ya no hubiera vuelta atrás. Como ellos me empujaron sin aviso, yo me iría sin despedida. Durante esos días me dediqué a caminar. Caminé por plazas, por calles que había olvidado, por librerías donde nadie me conocía. Volví a ser Clara. No mamá, no abuela, no la suegra que habla mucho, solo Clara. Y entonces algo inesperado ocurrió. Una tarde, mientras paseaba por un centro comunitario cercano, vi un cartel. Se buscan voluntarios para enseñar lectura a adultos mayores. Algo se encendió dentro de mí. Entré sin pensarlo, me presenté, y en menos de una semana ya tenía un pequeño grupo de alumnos, personas como yo, que cargaban silencios largos y ganas de hablar por fin. Les leía poesía, les enseñaba a escribir cartas, los escuchaba, y ellos, sin saberlo, me enseñaban algo a mí también, que la vida no se termina cuando los demás dejan de verte, sino cuando tú dejas de verte a ti misma. Una mañana recibí la llamada que cambiaría todo. «Clara, tenemos una oferta firme por la casa», me dijo la abogada. «Es muy buena. ¿Desea aceptarla?» Cerré los ojos. Pensé en las paredes que me vieron cocinar con amor, en los cumpleaños infantiles, en las fotos colgadas, en la risa de Ernesto, y también en el empujón, en la humillación, en las risas que no defendieron. «Acepto», dije con voz firme. «Véndala». Y con eso vendí también el último rincón donde me callaron. La noticia llegó a la antigua casa una tarde de miércoles, cuando el cartero dejó un sobre certificado en el buzón. Damián lo abrió sin sospechar nada. Adentro, una copia formal del contrato de compraventa, la notificación del cambio de titularidad y una fecha. Tenían 30 días para desocupar la propiedad. No hubo llamadas inmediatas, no hubo mensajes ni correos, solo un silencio incómodo, de esos que preceden a las tormentas. 2 días después, mi teléfono sonó. Era Damián. «¿Vendiste la casa?», preguntó sin saludar. Su voz ya no era dulce, sonaba tensa, como si aún no creyera lo que había leído. «Sí», respondí con calma. «Firmé hace una semana. Está todo en regla». «¿Pero cómo? ¿Por qué? Esa casa es de la familia». «No», lo corregí. «Esa casa fue mía y nunca dejaron que lo olvidara, salvo cuando les convenía». Hubo un silencio largo. Lo imaginé apretando los dientes, buscando algo que decir que pudiera revertir lo irreversible. «¿Y ahora qué? ¿Nos echas a la calle? ¿A tu propia nieta?» «A Renata no, a Lucía tampoco, pero ustedes eligieron hacerme sentir como una extraña. Solo estoy formalizando lo que ya era real». «¡Mamá!», intentó sonar herido. «Lo que pasó esa noche fue un malentendido. Estabas alterada. Gritaste delante de todos. Ahí estaba. La excusa, la justificación,
el intento de convertir su violencia en mi exageración. No grité, Damián, respondí. Conté una historia. Me reí con mi nieta. Y tú me empujaste, delante de todos. Y nadie dijo nada. No fue para tanto, explotó. Estás haciendo un escándalo por una tontería. Vas a destruir a tu familia por eso. Yo no destruí nada, dije respirando hondo. Ustedes lo rompieron todo cuando dejaron de verme como persona. Cuando me empujaste y te sentiste con derecho a hacerlo. Cuando todos rieron. Yo solo tomé nota. Y ahora actúo en consecuencia. Esto no se va a quedar así, dijo antes de colgar. Ya verás, no me alteré. Sabía que esa sería su reacción, porque hay quienes no soportan perder el control, sobre todo cuando creían que lo tenían garantizado para siempre. Esa noche, Teresa me preparó té de manzanilla. Me miró sin necesidad de preguntar nada. ¿Ya lo saben? Asentí. ¿Y cómo te sientes? Pensé un segundo y luego respondí. Libre, un poco triste, pero libre. Pasaron los días y el teléfono no volvió a sonar. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni un solo lo siento disfrazado de excusa. Y curiosamente, no lo esperaba. Después de toda una vida intentando agradar, justificar, suavizar tensiones, por fin había dejado de buscar aprobación. Teresa me decía que era admirable cómo llevaba todo. Te están llamando egoísta, ¿sabías? Me comentó una tarde mientras leía su correo. Lo sé, respondí. Para algunos, poner límites siempre parece egoísta, cuando están acostumbrados a que una se trague todo en silencio. Mientras tanto, el plazo seguía corriendo. 30 días, 30 amaneceres para empacar, 30 noches para enfrentar la incomodidad de dormir en una casa que ya no les pertenecía. Una vecina de la cuadra, vieja amiga mía, me llamó una mañana. Clara, tu hijo está furioso. Dijo que lo dejaste en la calle por capricho. Sonreí con tristeza. Capricho fue el modo en que me trataron durante años. Esto es solo la consecuencia. Días después, otra llamada inesperada. Lucía. No la reconocí de inmediato por el tono. Ya no era la mujer segura de sí misma que controlaba la casa con guantes blancos. Sonaba nerviosa, vacilante. Clara, sé que no tenemos la mejor relación, pero Renata está muy confundida. No entiende por qué ya no estás. Te extraña. Esa frase me dolió más que todas las anteriores, porque en el fondo Renata era lo único puro que había allí. Ella no me empujó. Ella no me ignoró. Ella solo imitó lo que veía. Lucía, dije con voz firme pero amable. Yo también la extraño, mucho. Pero ¿sabes qué aprendí? Que no puedo proteger a mi nieta si me mantengo en un lugar donde yo no soy protegida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me fui para que un día, cuando Renata sea mujer, recuerde que su abuela no se quedó callada, que hay formas de decir basta sin gritar, que no está obligada a aceptar desprecios de nadie, ni siquiera de los que ama. Lucía guardó silencio, un silencio largo. Tal vez pensaba en su propia madre, tal vez en sí misma. No lo sé, solo sé que esa noche dormí en paz, y al despertar, al mirar mi reflejo en el espejo, vi algo que hacía mucho no veía: respeto, el mío, hacia mí misma, el más difícil de recuperar y el más poderoso de todos. Faltaban 3 días para que el nuevo dueño tomara posesión de la casa. La escritura ya estaba registrada. El pago se había depositado en mi nueva cuenta. La última formalidad pendiente era dejar las llaves en la oficina inmobiliaria. Teresa me ofreció llevarlas ella, pero yo le dije que no. Hay cosas que una debe cerrar con sus propias manos, le respondí. Esta no es una simple entrega de llaves, es un acto de amor propio. Tomé el autobús hacia el barrio donde viví casi toda mi vida. El camino se me hizo extraño, como si estuviera viajando al pasado.
a una versión de mí misma que había olvidado, a la joven que entró por primera vez a esa casa con ilusión, a la madre que pintaba las paredes mientras sus hijos jugaban en el suelo, a la esposa que cocinaba con música de fondo soñando con los domingos en familia. Al llegar frente a la casa, respiré hondo. El portón seguía igual, pero el jardín ya no tenía flores, las ventanas estaban cerradas, y lo que alguna vez se sintió hogar, ahora era solo estructura. Toqué el timbre, esperé. Lucía abrió la puerta. Me miró sorprendida. Estaba sin maquillaje, el cabello recogido con apuro. ¿Clara? No sabíamos que venías. Solo vine a dejar esto, dije alzando las llaves en mi mano. Damián apareció detrás de ella, con el ceño fruncido. ¿Qué ganas con esto, mamá? ¿Qué esperas que te digamos? Lo miré a los ojos por primera vez en semanas, y no vi en él al niño que cuidé, sino al hombre que eligió herirme, no con rabia, no con odio, con indiferencia. No espero nada, Damián, solo vine a cerrar una puerta, literalmente. Extendí las llaves, nadie las tomó, las dejé sobre una repisa de piedra, justo al lado del buzón. Me hubiera gustado que las cosas fueran distintas, añadí, pero entendí que hay batallas que solo se ganan alejándose. Lucía bajó la vista. Damián no dijo una palabra, y yo me giré, sin mirar atrás. En la calle, sentí el viento en la cara. No era un viento fuerte, pero traía algo nuevo. Un susurro que decía, «Lo hiciste, te elegiste». Subí al taxi que había dejado esperando a media cuadra, y mientras nos alejábamos, miré por la ventana y pensé, la casa fue de todos, menos mía. Mi voz estuvo en cada pared, pero nunca fue escuchada. Hoy ya no está mi voz, pero tampoco está mi silencio. No sé qué contaron de mí después. Tal vez dijeron que exageré, que actué por rencor, que me dejé llevar por una rabieta de vieja. Lo cierto es que no actué desde el enojo, actué desde el cansancio, desde la herida que nunca dejaba de sangrar, desde la necesidad de recordarme, aunque fuera tarde, que yo también merecía respeto. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar mi historia. No la cuento por lástima ni por revancha. La cuento porque tal vez tú también estés en silencio desde hace demasiado tiempo. Tal vez tú también hayas sido empujada, no con las manos, sino con palabras, con burlas, con miradas que matan un poco cada día. Y si algo quiero dejarte hoy es esto: nunca es tarde para decir basta, nunca es tarde para cerrarle la puerta a quien nunca te supo abrir el corazón, y nunca, nunca es tarde para volver a ser tú. Si esta historia te tocó, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu comentario. Tu voz aquí sí importa. Y si alguna vez te llamaron escandalosa, exagerada o una carga, recuerda esto: a veces hablar alto no es gritar, es simplemente no dejar que te apaguen.